20 años con Joan. Los últimos dos se habían vuelto silenciosos de una forma que yo insistía en considerar normal. Pues cumplió 18, empezó la universidad, pero seguía viviendo en casa, y en algún punto del camino, las conversaciones entre su madre y yo se evaporaron como el cauce de un arroyo en pleno agosto. Las noches se repartían en habitaciones distintas, pantallas distintas, algún buenas noches lanzado por el pasillo, sin peso, como quien cumple con un trámite, pero aquel brazalete agrietó toda la imagen en cuando empecé a mirar de verdad. Los indicios estaban por todas partes. Joan también había comenzado a salir más a veces 3 noches por semana. Decía que veía a una amiga en el centro o que conducía hasta Chattanooga para visitar a su hermana Margot. Había afinado su forma de arreglarse antes de salir. Nada exagerado, solo más preciso, más intencional, como alguien que sabe exactamente para quién quiere verse bien, y el teléfono cambió de lugar. Antes descansaba boca arriba sobre la encimera, mientras cocinaba. Ahora aparecía boca abajo, oculto en el bolsillo trasero o cargando en el dormitorio con la puerta entrecerrada. Un par de días después de la conversación del brazalete, saqué la basura y vi una cajita en el contenedor. Cartón rígido forrado en terciopelo, de esas que guardan una sola joya. En la base, una etiqueta con nombre y número de teléfono. No era una cadena comercial, era un pequeño taller artesanal en el sur de Nashville. Llamé a la mañana siguiente, desde mi oficina en el patio de camiones a puerta cerrada. El café enfriándose sobre el escritorio, respondió una mujer. Voz amable, se oían herramientas de fondo. Un negocio pequeño, familiar. Le dije que mi esposa había recibido un brazalete precioso y que quería encargar un anillo a juego para nuestro aniversario. Le pedí si podía localizar el pedido original para asegurar que el estilo coincidiera. Lo encontró en menos de un minuto, entonces la di mi apellido y le comenté que el encargo debía estar registrado bajo ese nombre. Tecleó un par de veces. Hizo una pausa y dijo, no, ese brazalete se realizó bajo otro nombre. Victor Sims pagó con su tarjeta, lo recogió en persona, no intentaba revelar nada, solo corregía lo que creía un simple malentendido. Le agradecí. Dije que seguramente lo había confundido con otra compra y colgué mi Quid Ali con el teléfono en el regazo. Mirando la pared detrás del escritorio, Victor Sims no significaba nada para mí. No pertenecía a mi mundo, ni a nuestro círculo, ni al trabajo de Joan, ni a ninguna de las parrilladas que hubiéramos organizado. Un completo desconocido, ni, de algún modo, eso dolió más que si hubiera sido alguien conocido, porque implicaba que Joan llevaba una vida entera corriendo en paralelo a la nuestra, y yo no había visto ni siquiera su sombra hasta que un brazalete apareció en su muñeca. Esa misma noche lo busqué en Victor. Sims era dueño de un bar de vinos en el centro de Nashville, pequeño, elegante, de esos lugares que aparecen reseñados en revistas locales. En su Instagram predominaban botellas, tablas de quesos y fotos de clientes alzando copas. Fui hasta allí después del anochecer. Me senté en la barra como cualquier cliente. Pedí una copa de tinto y dejé que la mirada recorriera el lugar detrás del mostrador. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. Víctor estrechando manos con distribuidores habituales, brindando en reuniones de viernes, y en el centro de la segunda fila estaba Joan, riendo, la copa inclinada con naturalidad, de pie tan cerca de Víctor que casi rozaban los hombros. He visto muchas cosas que habría preferido no ver en 20 años trabajando en carretera, pero el rostro de mi esposa colgado en la pared de otro hombre fue distinto. Terminé el vino, pagué en efectivo y regresé a casa. En la entrada abrí la cuenta familiar de navegación. Llevábamos años compartiendo el historial de ubicaciones sin pensarlo 2 veces. La dirección del bar aparecía decenas de veces durante el último año, miércoles y viernes, casi sin excepción. Cada visita coincidía con una noche en que me había dicho que vería a una amiga o que iría a Chattanooga con Margot. No era un desliz que se salió de control. Era más de un año de vida paralela sostenida con la disciplina de un segundo empleo en el plan familiar de telefonía. Estaba a mi nombre desde siempre. A la mañana siguiente inicié sesión en el portal y descargué el detalle de llamadas de la línea de Joan de los últimos 6 meses. El número de Víctor saltaba a la vista en conversaciones largas por la noche, a veces de 40 minutos, otras de más de 1 hora. Nada sorprendente. Pero había un segundo número. Aparecía casi con la misma frecuencia que el de Víctor, aunque el patrón era distinto. Llamadas breves, de 2 o 3 minutos, dispersas durante el día, y se agrupaban de una manera que me obligó a enderezarme en la silla. Casi todas caían justo antes o justo después de una llamada a Víctor, como si alguien estuviera ajustando un calendario. Hice una búsqueda inversa a Margot, la hermana menor de Joan, en Chattanooga. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Margot se había divorciado 6 meses antes. Su esposo, Glenn, se marchó de lo que parecía la nada
al menos según la versión que Joanne me contó. Ella había conducido varias veces hasta Chattanooga para apoyarla. Y yo no cuestioné ni uno solo de esos viajes. Hermanas, divorcio, apoyo emocional. ¿Qué clase de marido discute algo así? Pero los registros contaban otra historia. Antes de que apareciera el número de Víctor, Margot llamaba una vez al mes. Luego, casi de la noche a la mañana, las llamadas se volvieron diarias, an cortas, an secas. Funcionales no eran dos. Hermanas poniéndose al día en aquello parecía coordinación, y la precisión del horario descartaba la coincidencia. Aún conservaba el número de Glenn de unas navidades en casa de la madre de Joanne, en Knoxville. No éramos cercanos, apretones de mano en fiestas, alguna cerveza ocasional en una parrillada, pero nos llevábamos bien en lo. Llamé un miércoles por la tarde y fui directo al punto. Glenn, encontré algo en los registros telefónicos de Joanne. Creo que tú sabes más que yo. ¿Por qué te fuiste realmente de Margot? La línea quedó en silencio antes de que respondiera. Su voz sonó plana. He estado esperando que alguien llamara a Ann, lo explicó pieza por pieza. Margot estaba viendo a alguien. Cuando Glenn la confrontó, la verdad resultó ser más grande que una sola aventura. Joanne había estado cubriendo a Margot todo el tiempo. Cada noche que Margot decía estar en casa de Joanne viendo películas, en realidad estaba en otro lugar, pero el espejo funcionaba en ambas direcciones cada vez que Joanne supuestamente conducía a Chattanooga para consolar a su hermana. Estaba con Víctor en dos hermanas, dos coartadas funcionando como un reloj suizo. Glenn dijo que nunca tuvo pruebas de que Joanne estuviera implicada también. Solo el patrón. Luego hizo una pausa, lo construyeron como un proyecto. Esa frase se me quedó clavada en el pecho como una piedra. No fue un error, no fue un momento de debilidad. Fue un proyecto planificado, coordinado, mantenido con la misma meticulosidad con la que yo organizo una ruta o cierro un contrato. Solo que lo que ellas construyeron fue una máquina, diseñada para mentirles a los dos hombres que más confiaban en ellas. Me di 3 días no para lamentarme, no para viva, no para desahogarme en 3 días para hacer lo que llevo 15 años haciendo, resolver un problema paso a paso. El lunes por la mañana estaba sentado frente a un abogado de divorcios antes de que Joanne terminara su primer café. Para el mediodía los documentos estaban redactados en la casa dividida por escrito, la cuenta conjunta separada y, lo más importante, el negocio blindado en la LLC había estado a mi nombre desde antes del matrimonio. Propiedad separada desde el primer día. El abogado confirmó que Joanne no tenía derecho alguno sobre la empresa. El martes y el miércoles trasladé mis cosas mientras ella estaba en la clínica. Llevábamos más de un año durmiendo en habitaciones separadas, así que mi ropa estaba en el armario de invitados, mis herramientas en el garage, los documentos en mi oficina. Nada en su lado de la casa. Firmé el contrato de alquiler de un apartamento de 2 habitaciones más cerca del patio. Joanne volvió a casa. Ambas noches no notó nada. Hacía mucho que había dejado de mirar esa casa con atención. Luego marqué el número de Margot y me limité a una sola frase. Hablé con Glenn. Sé cómo funcionaba su sistema. Los detalles los recibirá tu abogado. Ann apostaba a que no advertiría a Joanne, porque admitir el acuerdo significaba que su madre, en Knoxville, familia conservadora, iglesia cada domingo, para Margot, eso era peor que cualquier consecuencia que pudiera enfrentar Joanne. Así que se quedó inmóvil, se protegió a sí misma y dejó a su hermana en la oscuridad. El viernes por la tarde, Joanne bajó las escaleras con tacones y un vestido que nunca le había visto, cabello arreglado, un perfume que yo no le había regalado. Tomó las llaves y lanzó la frase por encima del hombro, como si la hubiera repetido 1000 veces. Voy a casa de Margot. No me esperes despierto. Yo estaba apoyado en la isla de la cocina, brazos cruzados. No L.S. Lavas. No me interpuse en su camino. Dile a Víctor que el hombre que saludó primero en el bar le manda recuerdos. Y a Margot mis saludos de parte de Glenn. Se detuvo a mitad del paso. No fue una comprensión lenta. Fue instantánea, como cuando salta un interruptor. Con una sola frase. Todos los muros que había levantado entre esos mundos se derrumbaron al mismo tiempo. Víctor en el bar, Margot, Glenn. 4 nombres que había guardado en cajones separados. Y yo los abrí todos de golpe. No sabía que había hablado con Glenn. Supuso que, incluso si sospechaba algo, lo peor que podía conocer era un nombre. Pero yo conocía la arquitectura completa, la coartada entre hermanas, las llamadas sincronizadas, la operación entera. Dejé los papeles del divorcio sobre la encimera junto a sus llaves. A un lado, la llave de mi nuevo apartamento. La miré a los ojos. Me mudé hace 3 días. Firmé el contrato el martes. Los abogados tienen todo desde el lunes. Yo ya me fui, Joanne, solo que no lo notaste. Igual que yo no noté tus viernes. Joanne tomó el teléfono antes de que los papeles terminaran de deslizarse sobre el mármol. Llamó a Margot sin respuesta. Volvió a llamar. Buzón de voz.
una tercera vez. Lo mismo en cada tono sin contestar pesaba. Un poco más y yo vi el instante exacto en que entendió que Margot no estaba ocupada. Margot se había ido. Yo había llegado primero a su hermana, y Margot hizo los cálculos más rápido de lo que Joan jamás podría. Si atendía esa llamada, quedaban encadenadas frente a todos. Su madre, los abogados, la familia entera. Margot rechazó la llamada, cortó el vínculo y se apartó a la primera grieta en un sistema que había funcionado sin fallas durante más de un año y no nació de la culpa, sino de la autopreservación. Joan intentó con Víctor. Él respondió, pero la conversación fue breve, y desde la cocina pude oír lo suficiente para saber que no iba bien. Para Víctor, Joan era la mujer que aparecía los viernes con una sonrisa y una historia sobre un matrimonio distante. No sabía nada de la red entre hermanas, de las coartadas sincronizadas, de las llamadas cronometradas al minuto. Ahora lo sabían, y lo que fuera que hubiera imaginado que tenían, empezó a transformarse en algo mucho menos romántico y mucho más calculado. Tomé mi chaqueta, pasé junto a ella y conduje hasta el patio. Había un envío del viernes que clasificar. 2 conductores con cambios de horario. El mundo no se detiene porque la coartada de tu esposa se desmorona. El sábado por la tarde, regresé al bar de Víctor. El letrero estaba apagado horas antes de abrir, pero la puerta estaba sin llave. Lo vi dentro, limpiando la barra. Entré, saqué un taburete y me senté frente a él como si fuera a pedir una copa. Miró cómo miran las personas a una situación que llevan temiendo desde la noche anterior. No grité, no me inflé. Le dije una sola cosa, con el mismo tono con el que advertiría a un conductor que está por firmar con una empresa dudosa. Pasó un año cubriendo a su hermana mientras Margot destruía el matrimonio de Glenn. Lo hicieron juntas, doble coartada, llamadas coordinadas, un horario más preciso que mi tablero de despachos. ¿Estás seguro de saber a quién dejaste entrar en tu vida? Empujé el taburete hacia atrás y me fui. No estaba allí para pelear por Joan, ni para amenazarlo. Estaba allí para que Víctor se quedara con una sola idea. La mujer con la que había estado saliendo diseñó, junto a su propia hermana, un sistema de mentiras y lo sostuvo durante más de un año. Si fue capaz de hacer eso con un marido de 20 años, podía hacerlo con cualquiera. La camioneta arrancó al primer intento y regresé al patio. Un contrato con un fabricante de muebles en Murfreesboro esperaba mi firma antes del lunes. 12 camiones no se estacionan solos. En las semanas posteriores a aquel viernes pasaron rápido. Joan se mudó con Víctor, no por amor, sino porque no tenía a dónde ir. La casa salió al mercado en menos de un mes. Mi parte quedó blindada en cada camión, cada contrato, cada dólar del negocio permaneció donde debía. Margot guardó silencio. 2 semanas después llamó primero a su madre en Knoxville. Intentó imponer su versión antes de que Joan pudiera hacerlo. Esa misma noche, la madre llamó a Joan. Hablaron durante minutos que parecieron años. Esa familia se partió por una grieta que no sanará pronto. En la semana siguiente, Glenn me envió un mensaje en una sola palabra. Por fin Víctor y Joan duraron 3 meses. El secreto había sido el pegamento. Sin las llamadas ocultas ni los viernes clandestinos, no quedaba mucho más. Ella se marchó antes de que terminara el verano. Un mes después de instalarme en el nuevo apartamento, Wes apareció un sábado con una bolsa de herramientas y me ayudó a pelear contra una estantería durante 2 horas. Entre el tercer tornillo barrido y la cuarta visita a la ferretería, se quedó en silencio. Papá, hace 3 meses vi a mamá en el centro, afuera de un bar de vinos con un tipo que no conocían. Dejé el taladro, pasé de largo, dijo. No did nada. Pensé que quizá me equivocaba. Su voz se apagó. 18 años, cargando solo con eso. Aterrado de que una frase pudiera hacer estallar a su familia, lo miré. No debiste haber llevado eso tú solo. Fue suficiente. El domingo por la mañana, el apartamento todavía olía a pintura fresca y cartón. Wes regresó con una bolsa de víveres y una expresión que dejaba claro que pensaba quedarse a cenar. Pasamos la tarde instalando la última repisa, discutiendo las instrucciones, lanzándonos la llave Allen de un lado a otro, bebiendo refrescos directamente de la lata porque aún no había comprado vasos decentes. Metí la mano en mi bolsa de viaje y saqué un marco que había guardado durante años en el patio de camiones. Wes con su uniforme de ligas menores, 12 años, capturado a mitad de un swing, el bate convertido en un borrón. Joan nunca supo que esa foto existía. Siempre estuvo en la repisa sobre mi escritorio en la base, no en casa. Lo único que ella no pudo tocar, reclamar ni llevarse, lo coloqué en la nueva estantería y di un paso atrás. Wes lo vio, negó con la cabeza y sonrió. Esa noche, cociné mientras él preparaba la ensalada. Cenamos en una mesa con 2 puestos y ninguna silla vacía que exigiera explicación. A través de la ventana. Nashville se extendía bajo un cielo que se tornaba naranja. Mi apartamento, mi cocina, mi hijo, frente a mí, a mi vida, apuntando en la dirección que yo elegí. El brazalete le costó a Víctor unos $100. A Joan
Le costó un matrimonio, una casa y una hermana, y a mí me dio algo que no sabía que me faltaba, un camino despejado hacia adelante, sin nadie oculto en el punto ciego.